Hola, buen día, Carlos. Paula. Vamos a presentar aquí, bueno, estuvimos revisando y ya cuando descargamos los archivos nos dimos cuenta de que la DGA tenía solamente 2 pozos, por lo tanto no pudimos cumplir con el primer requisito que nos habías dado. Vamos a presentarlo igual nomás. Tomamos como ejemplo la infografía de niveles de agua subterránea del sistema Mataquito. Les voy a hablar sobre el área de estudio que corresponde a la valla hidrográfica del río Mataquito, que está ubicada en el límite de las provincias entre Curicó y Talca, en la región del Maule. Se origina aquí la confluencia del río Teno y el río Lontué, 12 kilómetros al oeste de Curicó. Sobre la demanda de agua, está comprometida de agua, bueno, la demanda está comprometida de agua subterránea del acuífero Mataquito. Paula, perdón, disculpa que te ¿Sí? interrumpa, pero la idea era que proyectaras algo o no, que no se ve. No sé si puedo proyectar. Ah, ya. No Sí, tengo deberías claro. Si era la, pues te pregunto, por si acaso. ¿Y dónde el proyecto? Porque si era la idea, pues no estás proyectando, como por eso te lo comentaba. Al lado del micrófono hay un signo más. ¿Ya? Acciones. Por lo que entiendo, nosotros como alumnos no podemos proyectar, tendríamos que enviárselo a Sí, usted, profe, y claro. proyectar. Ah, ya. No, sí, Se lo voy a enviar, Carlos. A ver. Se lo voy a enviar al WhatsApp para hacerla más rápido. no tengo WhatsApp. Profe, a Ya. nosotros solamente nos sale cuando colocamos acciones configuración de diseño, no nos sale nada más. No podemos Sí, no. proyectar, profe. Y cuando al lado de la cámara, cuando dice compartir tu pantalla, ¿tampoco? No. No, tampoco, profe. No hay nada de ninguna de esas opciones para el alumno. Oh. Profesor, pero usted lo puede compartir si se lo enviamos al correo. Ya, hagamos eso. Ya, se lo voy a enviar inmediatamente. Te envié como grupo 3. Estoy aquí recibiendo. Profe, el grupo 9 enviamos hace un momento la presentación a su correo. Sí, grupo 9 lo tengo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Grupo 3. Ahí, profe, si puede mostrar el dibujo de la cuenca nomás. ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Mataquito. Ya. Entonces, como les decía, ahí podemos ver los 2 pozos que encontramos, que uno corresponde a Mataquito y el otro Teno Lontué.
Bueno, la demanda de agua comprometida de agua subterránea del acuífero Mataquito es de 27.900.140 metros cúbicos al año. El sector hidrológico de aprovechamiento común denominado Mataquito presentó una demanda comprometida inferior a la oferta del recurso, lo que significa que su explotación actual y el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea no generan riesgo a la sustentabilidad del acuífero. Bueno, la oferta del recurso hídrico versus la demanda que está comprometida es, en primera instancia de la oferta, es de 58.711.800 metros cúbicos al año. Y la demanda es de 27.900.140 metros cúbicos al año de dicha demanda, comprometida el acuífero de Mataquito. Por lo tanto, la disponibilidad de agua, según el informe técnico SDT número 359 de DAC del 2014, estimó que en el estero Mataquito hay una oferta de volumen anual de 58.711.800 metros cúbicos al año, con un caudal de 1.86 metros cúbicos por segundo, el cual permite seguir con la constitución de nuevos derechos de agua, ya que la demanda anual es inferior a los 27.900.150 metros cúbicos al año. La recarga de este acuífero, con respecto a la recarga del acuífero, para la estimación de dicha recarga en la cuenca del río Mataquito, lo primero que se ha realizado es la delimitación y la estimación del área de la cuenca. De esta manera, la superficie de la cuenca correspondería a 1.677 kilómetros cuadrados. Por concepto de infiltración, se daría esta recarga por las precipitaciones que se estiman a partir del coeficiente de infiltración de un 5%. Por ende, se obtiene un valor de recarga de 1.86 metros cúbicos por segundo. Y eso es lo que podemos recopilar de información, profesor. Esto daría en cuenta de que hay disponibilidad de agua y se pueden generar más pozos debido a que la demanda es mucho menor a la oferta y no corren riesgo. Muchas gracias, Paula. Es muy interesante lo que está pasando en Mataquito. Una pregunta. ¿Cómo ven ustedes el almacenamiento del acuífero en términos de volumen? ¿Se ve como un acuífero voluminoso, aprovechable, pequeño, en comparación con la demanda proyectada? Si bien hoy día mostraron que no está sobreexplotado, ¿cómo ven en el futuro que podría llegar a ser la situación del volumen del acuífero que ustedes mencionan? Bueno, es una buena oportunidad para cuidar este acuífero, dado a que no tiene al tiempo quizás no se va a desabastecer de una manera tan pronunciada. Es como una buena instancia para protegerlo y de esta manera generar quizá un método, una estrategia para dar estos permisos para los pozos, pero de una manera más, ¿cómo decirlo? Consciente, o de una manera de gestionar esto de mejor forma. Pero se ve que es abundante y por lo mismo hay que cuidar estas reservas, porque no hay que confiarse tampoco de que al ser abundante se vaya a explotar aún más, sino que todo lo contrario hay que resguardarlo. No sé si contesto. Muy claro, Paula. Muchas gracias. ¿Hay alguien del curso que quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Ninguna por acá. Algo técnico, por ejemplo. El coeficiente de infiltración, ¿por qué es un 5%?
Yo les voy a contar que la precipitación y la escorrentía tiene particiones en el territorio. Entonces, lo que se llama la precipitación efectiva, que lo tienen que haber visto en hidrología superficial, es lo que está disponible para las plantas, para la vida del suelo. Y algo de eso se infiltra, pero ahí hay una física detrás, conductividad vertical de suelo, la zona de aireación, después llegar a la conductividad del acuífero. Entonces, cuando ustedes vean los estudios de GA, DAR, sobre todo del 2018 al pasado, los coeficientes de infiltración siempre fueron estimados en un porcentaje. Y hay metodologías que las respaldan, pero después ustedes ya conocen de modelos de simulación más avanzados que podrían estimar esa recarga de forma más precisa. Entonces uno podría llegar a cuestionar ese 5%, pero si es el dato que está y es la mejor información que existe, es lo que se va a tomar. Y una recarga de casi 2 cubos, eso es a nivel de la cuenca. Y ocurre principalmente, ¿alguna idea? Esa recarga es una combinación. Un 60% desde los ríos hacia el acuífero, y después el otro porcentaje es lo que infiltra desde el suelo por la precipitación efectiva. Cecilia. Profesor, es que también en este caso la cuenca del río Mataquito también tiene que ver con el tipo de sustrato que se encuentra principalmente asociado al valle, a la zona de depresión central, entonces son zonas más bien planas, donde se optimiza la situación de infiltración. Además que es un acuífero freático en contacto con la atmósfera, lleno de gravas, arenas, areniscas, y es un acuífero muy conductivo. Entonces facilita la infiltración. Muy bien, grupo 3. ¿Algún otro comentario final para cerrar? Profesor, inclusive en esas condiciones un 5% es un valor que se ajuste a la realidad, ¿no será muy bajo de todas maneras? Puede ser, pero no sabemos. Tenemos que hacer los estudios y revisar bien cómo llegaron a ese 5%, pero mi intuición es que es un valor adecuado, porque ya 1,86 metros cúbicos por segundo de recarga en una cuenca pequeñita es alta. Ok, gracias. Muchas gracias, grupo 3. Gracias, profe. Gracias. Con gusto. Continuamos con ¿qué grupo? Tengo en el correo grupo 9. Bueno, profesor, ningún problema. Grupo 9, entonces. Agregando presente. Convirtiendo archivos, procesando. Presentación grupal. Adelante. ¿Se escucha? Correcto. Se escucha fuerte y Sí, claro. perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días igual a los compañeros presentes.
Bueno, en base al trabajo solicitado, que era replicar, ¿verdad?, las planchetas presentadas, nosotros con nuestro grupo, el Grupo 9, siempre, bueno, hemos hecho nuestro trabajo en base a la cuenca del río Tolten, y esta vez también no fue la excepción, y continuamos realizando los análisis con respecto a esta cuenca. Tenemos que una cuenca, ¿verdad?, que está en la región de la Araucanía, que tiene una superficie de 8.446 kilómetros cuadrados, y esta cuenca a su vez se subdivide en 4 subcuencas, ¿verdad?, que son la del río Yipela, el río Pucón, y la de Villarrica y Tolten. Podemos ver en la tabla 1 que está más abajo más detalles de cada cuenca. Como oferta hídrica de esta cuenca, de acuerdo a la bibliografía consultada, tenemos que esta cuenca se divide en 3 sectores hidrogeológicos que van desde lo más alto, ¿verdad?, hasta la parte más baja, o sea, por lo cual tenemos el Tolten Alto, que es hacia la cordillera, el Tolten Medio, que está en el Valle Central, y claro, el Tolten Bajo, que estaría en la zona costera. De acuerdo a los análisis entregados por la bibliografía, tenemos que el territorio se compone de distintas zonas, pero tomando un promedio, las napas estarían aproximadamente sobre los 100 metros. Sobre los 100 metros, podemos ver en la imagen 2 que tenemos distintos tipos de suelo, ¿verdad? Esta imagen es de la parte más cordillerana, ¿sí? Entonces, por eso encontramos que tenemos unos estratos que son más de basamento, y a medida que avanzamos hacia el Valle Central encontramos ¿verdad?, zonas donde tenemos mayor presencia de acuíferos. Siguiente lámina, por favor, profesor. En cuanto a las estaciones de monitoreo que pudimos encontrar, de acuerdo a lo que nos indicaba el informe, existen 14, de las cuales nosotros consultamos 6. Y la razón fue porque escogimos una representativa de cada sector. Podemos ver que tenemos la de Yanqui, Melipeu, Cucurarrehue, Villarrica, y fuimos bajando en el territorio hasta llegar a Teodoro Smith, que era el último pozo de monitoreo. Podemos ver que dentro de los pozos tenemos pozos que tenemos a 505 metros de altura, a 479, y así sucesivamente hasta el de Teodoro Smith, que lo tenemos a una altitud de 14 metros. Importante destacar que con respecto a la recarga de los acuíferos, no se evidencia ninguna iniciativa. Esto debido principalmente a que a que si recargamos los acuíferos, estaríamos recargando los acuíferos que son más superficiales, que se recargan fácilmente con aguas lluvias por infiltración, pero no nos serviría para poder recargar los acuíferos más profundos, ya que nos encontramos en presencia de acuíferos que son semiconfinados y que están con una capa de arcilla superior, digamos, que impediría el traspaso del agua hacia abajo. Bueno, en la imagen podemos ver los puntos donde están los pozos que consultamos. Siguiente, por favor. Con respecto a los derechos concedidos, tenemos un montón de derechos de agua. Si podemos ver ahí los números, que tenemos 4.000 de origen, o sea, sobre los 4.000 de origen superficial, y 1.500 aproximadamente derechos de aguas concedidos que son subterráneos. En las imágenes que podemos ver a los lados, en la imagen 4, que son los puntos amarillos, serían, ¿verdad?, todas las donde tenemos las georreferenciaciones de los derechos que son superficiales, y los verdes los que son subterráneos, para más o menos tener una idea que, claro, principalmente en el Valle Central
tenemos gran presencia, ¿verdad?, de los derechos de aguas concedidos. En cuanto al balance hídrico, de acuerdo a los modelos que se desarrollaron para obtener el informe final, tenemos, si podemos ver en la imagen 6, en el gráfico, que siempre los balances son negativos. Nos llamó la atención porque es una tendencia que iba a la baja, pero en definitiva siempre tenemos balances negativos. Lo que no impide que la disponibilidad hídrica sea siempre positiva. O sea, que a pesar de que tenemos pérdidas, hay un superávit anual, ¿verdad?, en el acuífero, lo que por resultado dice que siempre tenemos disponibilidad de agua. En la esquina, a ver, inferior derecha, vemos un gráfico que tiene varios colores. Ese también es la disponibilidad hídrica mensual, por tramos, digamos, de años. Y vamos viendo que, efectivamente, a medida que nos acercamos hacia los periodos estivales, claro, efectivamente tenemos menos disponibilidad de agua, pero en definitiva siempre hay. Siguiente, profesor. Y como escenario de interés, la bibliografía nos entrega varios escenarios propuestos, pero de los cuales nosotros recogimos que en definitiva lo que se busca es la sostenibilidad de los acuíferos, ¿verdad? Entonces, en base a esto, estos escenarios incluyen las restricciones en los bombeos y la promoción de prácticas sustentables, prácticas agrícolas sustentables. Y como resultado podemos obtener que la cuenca del Tolten es una cuenca que entrega un superávit, digamos, de recursos hídricos, a pesar de que nos encontramos con déficit año a año, pero en sí la cuenca es una cuenca que tiene unos acuíferos que están de momento en una buena forma, ¿sí?, para poder ser aprovechados. Sí, en base a, a prácticas sostenibles en el tiempo. Eso, profesor. Estamos atentos como grupo a las consultas que puedan tener. A lo que pudimos llegar, digamos, de un trabajo que tuvimos que analizar y leer todo, o gran parte del informe, que es complejo, es pesado, hay hartos conceptos que tuvimos que investigar porque no todos somos del área, pero en definitiva llegamos a este resultado. Muchas gracias, Cristian. Muy buen trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Tengo una sola pregunta, que tiene que ver con la imagen 6 y la imagen 7. Una interpretación. El balance, por lo que vimos, sabemos que es la diferencia entre las entradas y las salidas. Y nuestro balance, como mostraron, era negativo. Sin embargo, indica la imagen 7 la disponibilidad hídrica. Fíjense el orden de magnitud de diferencia de disponibilidad y el balance. Un acuífero en un año puede llegar a perder $2.000 millones de metros cúbicos. En el 96, al 2026 van a haber una pérdida de 1.500 millones de metros cúbicos. Entonces el cambio de almacenamiento es mayor. Y eso indica que la cuenca está consumiendo el almacenamiento. La recarga sí o sí está siendo menor a las extracciones, y lo que indica una disminución del acuífero en una tendencia negativa desde
20.000 millones de metros cúbicos al año 90 y al 2047 van a llegar cerca de 15.000 millones de metros cúbicos. Si viene un acuífero grande, estamos hablando, imagínense, 15.000 millones de metros cúbicos. ¿Cómo dimensionar eso? Son números tan grandes que se pierde la magnitud. ¿Cuánto tiene Ralco? ¿Cuánto tiene el yeso? ¿Cuánto tiene, por ejemplo, un embalse chiquitito, Lautaro, Copiapó, 40 millones de metros cúbicos? Entonces los acuíferos, al ser subterráneos, por supuesto, y profundos, almacenan una enorme cantidad de agua. Y si bien el acuífero se muestra saludable, entre comillas, su almacenamiento va disminuyendo en el tiempo y por lo tanto su stock. Si es que hiciéramos esta simulación a 100 años más, 200 años más, la situación del acuífero podría verse crítica. Entonces, tomaría con un poco más de precaución los resultados y poder interpretarlos de esta forma. Entonces, ¿qué opinan? ¿Pudieron ver un poco la recarga en comparación con los bombeos? No fuimos tan específicos, o sea, vimos lo que era más global para este trabajo, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario del curso? ¿No les llama la atención la cantidad de derechos otorgados subterráneos? Absolutamente. Profesor, pero eso puede ser debido a ser un área agrícola, propiamente tal. Están todo el sector de frutales que está en esa zona de la cuenca del Tolten. Igual, mirando con detención los resultados, si ustedes se fijan, la brecha agrícola es la que presenta la mayor magnitud. Entonces, si existe una brecha en millones de metros cúbicos por año, eso quiere decir que ni el agua superficial ni los pozos están supliendo este escenario. Y eso puede deberse por muchas razones. Los pozos están secos, o el acuífero disminuyó un volumen considerable. Está interesante el caso, está muy interesante. Y lo otro es que se da la tendencia que hemos conversado, que los pozos en Chile, al ser una cuenca más bien transversal de este a oeste, están localizados muy cerca siempre de las fuentes de agua superficial, donde están los acuíferos sedimentarios no consolidados. Si bien se mencionó que hay acuíferos en profundidad semiconfinado, eso quiere decir que igual está conectado con el acuífero somero, y tal magnitud de extracciones, si son todos agrícolas, en enero, febrero, produciría un descenso considerable de los niveles y posiblemente interferencia con los cauces superficiales. Así que habría que mirar con detención cuál es el caso de esta cuenca. Pero estuvo muy bueno el trabajo. Información muy relevante. Yo Muchas tengo gracias. una consulta, Sí. como a modo muy general en realidad, que
Lo que pasa es que nosotros igual escogimos una cuenca, pero en realidad una subcuenca de la región, y al final de cuentas en el informe hay un informe que es de la región de la Araucanía, en donde salen muchos datos, pero esos datos no están en la página de la DGA. Entonces, en realidad es una pregunta bastante como concreta a de dónde sacaron los datos, si es que en el fondo pudieron trabajar los datos o utilizaron los datos del informe este de la región de la Araucanía. Como eso, quería saber. Gabriela, trabajamos en base al informe final. Un segundo, del plan estratégico. Informe final del plan estratégico de gestión hídrica en las cuencas específicas de los ríos Tolten. Y bueno, dice. Ya, bacán. Ya, entonces usaron los datos procesados ya de ese informe. Claro, de ese informe, efectivamente, que era un estudio específico de esa cuenca. Ok. Vale, gracias. Igual nosotros trabajamos 14 pozos de monitoreo que pertenecían algunos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y 3 que eran de la DGA. Ah, bueno, ya, entonces igual pudieron dar con pozos ustedes y pudieron sacar datos. Sí, esto fue una recopilación de hartos antecedentes y tuvimos que tratar de hacer con más un resumen. Efectivamente, y los pozos que consultamos están en la página de la DGA. Bueno, súper. Muy bien, excelente trabajo, muchas gracias. De nada, profesor. De nada, suerte el otro compañero. Tengo acá informativo Río Imperial. Aguilera Fuentes, Quijada Sánchez, ¿cómo estamos? Listo, profe. Muy bien, voy a proyectar entonces. Ya, Cuando vamos guste. a empezar. Gracias, profesor. Primero que todo, muy buenos días a todos los presentes. Al igual que el grupo anterior, tenemos harta información en este informativo. Vamos a empezar con informar que trabajamos con la cuenca del río Imperial. Se hizo una pequeña descripción de una caracterización. Bueno, la cuenca del río Imperial abarca una superficie de 12.652.9 kilómetros cuadrados, una cuenca bastante amplia. Ya se desarrolla el occidente de la cuenca alta del río Biobío. Es una cuenca de tipo preandina, ya que el drenaje no nace en el cordón divisorio andino. Las principales causas presentes en esta cuenca son los ríos Cautín, Quepe, Cholchol, Lumaco e Imperial, conformando 6 subcuencas. El río Imperial se forma por la unión de los ríos Cholchol, que provienen del norte, y Cautín, que llega del oriente. Ya yéndonos al tema subterráneo, en la figura 1, se presenta la ocurrencia de aguas subterráneas según el mapa hidrológico de Chile para la cuenca completa. Se observa que la formación de caudal correspondiente a depósitos no consolidados con una alta importancia hidrogeológica se ubica principalmente en el Valle Central hacia el este. También se desarrolla en torno a los cajones de los ríos Cautín y Lumaco hacia su confluencia y posteriormente en el río Imperial. Después, para el caso de la división administrativa y poder definir los sectores hidrológicos de aprovechamiento común en la cuenca del río, se trabajaron con 5, que es el sector hidrológico Cautín, Cholchol, Imperial Bajo, Purén y río Colpiquillén. En la figura número 2 se puede apreciar con mayor facilidad esa división administrativa.
En cuanto al stock, recarga y niveles, se tiene el antecedente de un estudio preliminar que hizo la DGA en el año 2014 de recargas para los sectores hidrogeológicos de la cuenca, que se detallan en la tabla número 2, que está acá más abajo, donde se individualiza la recarga, los derechos de agua, de aprovechamiento de aguas constituidos, los derechos de agua, de aprovechamiento de agua solicitados, el total de derechos de aprovechamiento de agua y el stock. Es importante mencionar que para la cuenca del río Imperial no se han determinado restricciones legales a la constitución de nuevos derechos sobre los recursos subterráneos, ¿ya? Un pequeño datito que tiene que ver con la calidad del agua subterránea es que en julio del año 2021, dentro de la base de datos históricos de la DGA, no se dispone de información de pozos de la red de la DGA al año 2021, que se encuentren ubicados en la zona de estudio. Esto enmarcados para poder determinar la calidad del agua subterránea. Como no se encuentra con información de la red hidroquímica de la DGA, se realiza una revisión bibliográfica para determinar la existencia de información relevante que pueda complementar el análisis. ¿Qué significa eso? Que todavía falta mucha información que no está. ¿Puede pasar la otra, por favor, profesor? Bueno, ahora enfocándonos al balance hídrico para la cuenca del río Imperial, tenemos un pequeño resumen de qué es un balance hídrico. Ya se describe un poco la ecuación de continuidad, ya donde tenemos que la variación de almacenamiento interno de una cuenca en un intervalo de tiempo está en función a su precipitación, menos evapotranspiración, menos caudal, menos el GEIN, que era la cantidad subterránea de entrada, menos la de salida. Para el caso de la cuenca del Imperial, bueno, están súper pequeñitos los números, pero la metodología que utilizó la DGA en el año 2017 incluye la generación de forzantes meteorológicas e hidrológicas distribuidas espacialmente, considerando nuevas fuentes de información satelital, así como reanálisis climática, por lo cual los datos obtenidos para la cuenca del río Imperial fueron: tenemos una precipitación anual promedio de 1.554 milímetros, una escorrentía media anual de 988 milímetros, una evapotranspiración anual promedio de 569 milímetros y un coeficiente de escorrentía promedio de 0.64. En base a la modelación que se realiza, se obtiene que la escorrentía en la cuenca del río Imperial en desembocadura es de 988 milímetros año, representando cerca del 65% de la precipitación. Bueno, para eso tenemos los gráficos que están en la parte derecha, donde se grafica la precipitación media anual, la escorrentía media mensual y la evapotranspiración media mensual. Baje nomás, profe, a la siguiente lámina. Ahora bien, cuando se nos consulta por los escenarios de modelación, se consultó a la bibliografía que en la presentación de más abajo viene. Se trabajó con 4 escenarios de modelación. El primer escenario son usos analizados e indicadores de satisfacción de la demanda, que son los SD. Se trabajó con un periodo histórico, que es un caso base. Se trabaja con el escenario 0, que es el escenario de cambio climático, y se trabaja con el escenario de gestión específica, que ahí se trabaja con 3 subescenarios, que el escenario 1 es reservas de caudales superficiales para pueblos indígenas, el escenario 2 son obras de regulación, y el escenario 3 es una determinación de caudales para satisfacer demandas de agua potable rural en poblaciones semiconcentradas y dispersas. Ahora bien, cuando queremos trabajar un plan de gestión para la cuenca del río Imperial, el desarrollo de este plan debe involucrar el desarrollo sostenible y balanceado de la cuenca del río Imperial. Es un proceso de gran relevancia para garantizar la sostenibilidad y una adecuada gestión de los recursos hídricos a nivel regional. Dentro del enfoque se deben considerar distintos factores: condiciones climáticas, necesidad de la comunidad y el entorno, biodiversidad local, flora y fauna, sectores productivos, entre otros. Los principales factores se deben obtener en consideración para generar un plan de gestión que contribuya a un adecuado balance hídrico en la cuenca del río Imperial. Y estos son: conservación de los ecosistemas locales, disponibilidad de agua para la agricultura, disponibilidad de agua para el consumo humano,
gestión de inundación y sequías, recarga de acuíferos, adaptación de cambio climático y participación ciudadana. En el esquema, en la figura número 5, se puede ver claramente el concepto de gobernanza de la cuenca, ya donde como base tenemos el conocimiento e información, ya que se describieron anteriormente. ¿Y qué va a significar esta gobernanza de la cuenca? Que impulsamos cambios legislativos y normativos, incorporamos usuarios sin derecho de aprovechamiento de agua, resguardamos el interés público, protegemos y restauramos los ecosistemas hídricos, constituir un organismo único de gestión hídrica de la cuenca, fortalecer y crear organizaciones, hay OWAS, organizaciones, no me acuerdo qué significaba la O, pero son organizaciones de agua, inversión y política pública y o planificación estratégica. Esta estructura del plan de gestión en la cuenca del río Imperial, que se elaboró en el 2021, está en torno a 3 ejes principales. Eje 1, que es monitoreo del recurso hídrico, el eje 2, que es gestión y gobernanza del agua, y el eje 3, que es conservación y protección del recurso y del ecosistema hídrico. Pasa la otra, por favor, profesor. Finalmente, se trabaja con la situación hidrométrica de la cuenca del río Imperial, que son los pozos. Se encontraron 3 pozos de monitoreo, el pozo Estadio Fiscal Traillén, el pozo Campamento de Vialidad Victoria y el pozo Complejo Deportivo MOP Temuco. Bueno, actualmente el profesor pidió 5, pero encontramos solo 3. Ya actualmente la cuenca cuenta con 3 pozos de observación de GA, siendo estos los nombrados con anterioridad, con una profundidad de 30.58 metros, 27.53 y 30.5 metros respectivamente. Los datos de la profundidad son aportados por la DGA y se diferencia el concepto saturado y libre. Pero el primer caso se entiende por libre a la porción que no tiene agua y saturado al nivel de agua medido desde abajo. Las mediciones de los pozos se realizan desde arriba hacia abajo hasta el nivel del agua. Y pasa la otra, profesor, y ahí están la bibliografía que se trabajó con una página de la UFRO donde estaban las estaciones de monitoreo de los pozos, con varios informes técnicos que lideraba el MOP como mandante, y finalmente los gráficos de los pozos que fue aportado por un colega de la DGA. Eso sería. Muchas gracias, Paulina. Grupo, gran trabajo. Información relevante que va más allá simplemente del acuífero, sino que tomaron temas de la gobernanza y el plan estratégico. Y en una de las estrategias hablaban recarga de acuífero. Por los datos que pudieron ver, ¿se necesita hacer obras de recarga en esta cuenca? Sí, no, ¿por qué? Idealmente, bueno, como se habló, no estamos presentes en una cuenca que esté con déficit o que tengamos algún tipo de limitancia. Se toma como una como medida proactiva para evitar quizás problemas en un futuro. Pero no se ve, porque claro, como se ve en la foto, en la imagen, perdón, de los pozos, tenemos una gran porción de agua, ¿ya? En los pozos que tenemos con monitoreo. Quizás en el pozo que está en Complejo Deportivo en Temuco, en el MOP, quizás un poco más bajo, pero los que corresponden a la provincia de Malleco, tenemos una gran porción todavía de agua disponible. Muchas gracias, Paulina. Voy a poner esta imagen. Figura 1. Ocurrencia de agua subterránea en la cuenca del río Imperial. Un comentario, Profe, pero más consulta. Darwin. Más o menos, ¿de qué profundidad son esos pozos? Claudia. Ahí estaba Paulina. Paulina, perdón. Mira, los pozos, cuando se consulta la DGA, nos dicen que están en un promedio, mira, hay uno que está, déjame buscar, 30 metros, 27 metros y 30 metros. Estamos hablando de 28, 29 metros en promedio aproximadamente.
Gracias, Paulina. ¿Cuál será el criterio de la Dirección General de Aguas para poner pozos de observación casi en los bordes de la cuenca? Si es que el acuífero sedimentario es amplio y extenso. Entonces, ¿dónde está la concentración de la demanda de agua subterránea y por ende, por qué la DGA habrá puesto pozos de monitoreo en esos sectores y no más en los sectores céntricos de la cuenca? Hay un tema, profe, bueno, nos pasa en la región y principalmente en la provincia de Malleco, que cuando se estuvo investigando, el colega me indicaba de que había un pozo que estaba tomado. Entonces, quizás por un resguardo también del monitoreo, de que vaya a resultar, de asegurarse de poner el pozo en un área que no vaya a tener algún tipo de conflicto. Finalmente, quizás tiene una ubicación estratégica el pozo por un tema de toma que quizás pueda existir. Entonces, estoy solamente intuyendo y es como una opinión, pero puede ser ¿Aló? una opción. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Eduardo? Perdón. Sí, ahora Sí. sí. Es que estaba Eduardo. sin micrófono y tuve que reconocer. Hacer unos comentarios. A ver, Paulina mencionaba en la presentación que la DGA tiene 3 pozos y para hacer ahí un poquito de historia, estos pozos en la región son relativamente nuevos. 2015, 2014, si mal no recuerdo, se empezaron a construir para tener información. El 2010, incluso antes, surgió la idea de hacer acá en la región un estudio hidrogeológico regional para empezar a tener información, porque no había nada. Y el 2013 se concretó hacer este estudio hidrogeológico regional que abarcaba las 2 cuencas. Por eso es harta información, pero bastante general, que es la cuenca del Imperial y la cuenca del Tolten. Y de ahí se sacó mucha información para ir avanzando y también en ese informe se concluyeron donde en primera instancia era importante hacer pozos de observación. Y ahí la DGA construyó estos pozos en diferentes sectores de la región. Además, complementar que justamente el año pasado se hicieron varios pozos más en la región y ahora se están haciendo varios más. Entonces, se ha ido paulatinamente construyendo más pozos para tener más información y así tener después la información para hacer estudios más específicos en cada acuífero, porque lo que tenemos ahora son bastante generales. Y ahí en complementación con decía Paulina, claro, la DGA en la cuenca del Imperial, como aparece en la lámina, tiene algunos pozos y justamente el del Nuevo Imperial se tomaron y no podemos sacar información. Y eso pasa no solamente en pozos, sino también a veces problemas en las estaciones fluidométricas, en cauce. Entonces, la DGA con qué ha estado trabajando es con el informe que se mencionó en la lámina anterior, con un informe de recarga preliminar que se hizo en varias regiones, se dividieron varios sectores hidrogeológicos y se determinó cuál era la recarga, ¿cierto? Los derechos de aprovechamiento que hay y se estimó un volumen disponible. Con eso actualmente está trabajando la DGA y esperamos que con esta información, con la que se está trabajando, con los nuevos pozos, con toda esa información, prontamente se puedan elaborar ya estudios más específicos de diferentes acuíferos o zonas para tener más datos y ser un poco más preciso en cuanto a la disponibilidad de agua subterránea, como en forma general. Eso. Buenísimo, Eduardo. Muchas gracias. Información súper relevante, una clase magistral de la actualidad de los pozos, complementando el trabajo del grupo. Así que va a haber más información para poder hacer gestión. Y como ven, la información de agua subterránea es relativamente nueva, lo cual indica un súper buen progreso para la cuenca. Así que muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien. Entonces, muchas gracias, Grupo Paulina. Estamos ok. Felicitaciones por la presentación. Gracias, profe. Tenemos acá Gracias. Grupo 11. Sí, profesor. Voy a cargar presentación. Algo pasó, perdón. Hay una PPT, profesor, que es lo que vamos a presentar, porque aparte de eso hay un informe adicional que no lo incorporamos, era muy largo. Sí, es que apreté un botón que no era. Aquí ya está cargando. Perdón por eso. Convirtiendo archivos. Procesando. Muy bien, adelante. Buenos días, profesor. Somos el grupo número 11, los integrantes Jaime Espinosa, Javier Palma Manosalva y Gerardo Pérez Lagos. La cuenca que evaluamos fue la del río Los Choros de la región de Coquimbo. La siguiente, por favor. Bueno, describamos un poco el área del estudio. Esta cuenca, la del río Choro, está ubicada principalmente en la región de Coquimbo, con una parte en la región de Atacama, y se incluye también un área costera que está ubicada inmediatamente al norte en el dibujo, donde se emplaza la localidad de Punta Choros, que es bastante conocida por algunos otros temas. La cuenca hidrográfica del río Choros, Los Choros, perdón, no es Choros, Los Choros, se extiende en el extremo norte de la provincia de Elqui, y tiene una posición intermedia entre el río Elqui por el sur y la cuenca del río Huasco por el norte, que se aprecian también en la imagen que estamos presentando. Cuenta con una superficie de 3.918 kilómetros cuadrados, donde una quebrada se desarrolla en dirección aproximada de oriente a poniente por 100 kilómetros. En su recorrido, el río Los Choros recibe múltiples afluentes laterales que contribuyen a la acumulación de sedimentos en forma de grandes conos, que engranan en los sedimentos propios de la quebrada principal. En tres cruces, se aprecia ahí en un punto, como en la mitad de la imagen, no sé si la aprecian los demás, confluye la quebrada Pelícano, que proviene directamente del norte, pero por la cual contribuye la quebrada de Carrizo, que descarga desde el nororiente, y la quebrada Guanaquiana, que drena del sector sudeste de la cuenca. Un poco más abajo, de Punta Colorada, se alcanza el cauce principal, la quebrada Pajonales, que tiene su cabecera al pie de la cuesta y que desarrolla en un curso de dirección norte-sur por 22 kilómetros aproximadamente. Cerca del Trapiche, que está más abajo, en el punto casi a la izquierda, donde está el sector azul, cerca de la higuera, ahí, perfecto. El Trapiche desemboca el cauce principal al Valle de la Higuera o quebrada de Choros Altos, cuyas nacientes se encuentran en los faldeos de la costa de Buenos Aires. Todos los cauces descritos se encuentran relativamente secos en periodos normales y solo existen algunos afloramientos de agua en la parte alta de la cuenca y en las vecindajes de Choros Bajos, cercanos a la desembocadura que está al punto verde donde está aproximadamente Isla Gaviota, hacia abajo, no, abajo, perdón, más abajo, en la parte verde, profesor. Ahí está aproximadamente la descarga del río. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta es la tabla de demandas de la cuenca de Los Choros. Nosotros nos enfocamos específicamente en cuáles son los usos que se le están dando a los derechos de agua del sector y lo dividimos en 4 sectores. Uno que es agua potable y rural, el otro que es agrícola, agua potable o agua de consumo humano, el agrícola, minería y ambiental. Si uno lo analiza en los años 2020, 2030, 2040, 2050, se está incrementando la demanda casi en un 50%, y principalmente la mayor demanda está en los sectores productivos agrícola y minero, siendo del orden del 70% la intención de uso que tiene, o la demanda de uso que tiene el sector agrícola, y del orden del 17-18% la minería.
El agua para consumo humano y ambiental están, entre ambos no superan el 11%. Esos son los usos y están los detalles. 6.326.806 metros cúbicos año de lo que se utiliza y 201 litros por segundo en la cuenca. Va progresando hacia el año 2050 con una estimación de 9.117.577 metros cúbicos año y 289 litros segundos. Estas son elaboradas por elaboración propia de la Dirección General de Aguas, DGA. Esos son los antecedentes que tenemos. La siguiente, por favor. Estos son los derechos subterráneos concedidos en el territorio y su ubicación. En el cuadro anterior, Playa Los Choros, que estamos en la parte baja de la cuenca, tenía 500 litros por segundo susceptibles de otorgarse. En el caso de los derechos otorgados en 2021 eran solo 61, y se ve una proyección desde poniente a oriente, y también hacia las zonas altas, de una mayor acumulación de derechos de agua, incluso superando los derechos susceptibles de constituirse. Eso se explica mayoritariamente por la existencia en esos territorios de las actividades productivas de la cuenca, que son principalmente, como hemos mencionado, el tema agrícola y minero. Estos antecedentes fueron elaborados con las bases de datos de la Dirección General de Aguas del 2005. La siguiente, por favor, profesor. Este es el balance hídrico del modelo, utilizando lo que habíamos comentado anteriormente. La recarga directa, que son 105.7 litros por segundo. La recarga lateral por las dos cuencas que están aledañas, los dos ríos que están al costado, y el porcentaje de almacenamiento que está incorporado. Respecto a las salidas, principalmente se están dadas por extracciones por pozos de bombeo, por las dos actividades productivas que habíamos mencionado, y un porcentaje menor por la demanda ambiental y la descarga al mar. El total de entradas y el total de salidas da un porcentaje cero, por lo tanto estamos hablando de una cuenca que está en estos momentos en equilibrio. La siguiente, por favor. Los pozos estudiados en el sector son los 5 que tenemos ahí. No los alcanzo a visualizar de buena forma en la imagen, pero les voy a comentar. Está en Quebrada Los Choros. Tenemos uno. Tenemos Cortés, Estación Los Choros B4, El Topo 4, Los Choros y la última Choros 2. Esos son los antecedentes que tenemos de la cuenca y se aprecia los consumos que tienen en sus incrementos. Adicionalmente está entregado un informe paralelo, profesor, pero no lo incorporamos todo en la presentación, pero está para ser compartido también con los colegas. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Muchas gracias, José. Muy interesante el área de análisis, la cuenca Los Choros, al ser un acuífero dentro de un sistema lleno de quebradas, es totalmente estacional el agua. Entonces, exactamente, es muy estacional. ¿Y eso cómo incide en las recargas de agua subterránea en comparación con las extracciones? Porque si bien el balance entrega un estado en equilibrio, eso es un promedio de la temporada o 20 años, pero por lo que pudieron ver, ¿existe alguna temporalidad en que las extracciones son mayores que la recarga? Efectivamente, es la temporalidad. Tenemos en el territorio gran demanda, sobre todo en las comunas, en las localidades del sector intermedio y alto de la región, que presentan complicaciones con su abastecimiento de agua. Incluso hay sectores que son abastecidos vía camiones aljibes, producto de lo mismo, una sobredemanda de los sectores productivos, sobre todo el agrícola, que se ha incrementado exponencialmente en el territorio. Exactamente. Entonces, cuando uno mira una tabla de balance, uno dice, oh, bueno, el acuífero está en equilibrio. Sin embargo, en un detalle, cuando uno hace un zoom a la periodicidad
de la extracción, cuando sobrepasa las tasas de recarga, uno podría decir que el acuífero no está tan saludable. En lo absoluto, y de hecho, si podemos volver a la imagen anterior, después del balance hídrico, anterior, disculpe, como creo que era la tercera, en esta. Ahí se aprecia el tema de los derechos, por lo tanto se observa que los derechos susceptibles de constituirse es un dato bastante mentiroso, porque ya tenemos totalmente captadas las aguas en los niveles superiores. Y eso es un tema que se produjo con la instauración del Código Agua en los años 80, en que se hizo una gran acumulación de derechos y sin estudios previos. Tomemos este dato de los otorgados, 3.605 litros por segundo. Imaginemos que estamos ocupando el 100% del derecho en la cuenca. 3.600 litros por segundo. Y tenemos una recarga de 130 litros por segundo. Una proyección exactamente, son 130 más los 57, los 191, total de entrada y salida. 191 litros por segundo. 191 versus los 3.605. ¿A cuánto debería prorratearse el bombeo para no afectar la sustentabilidad? ¿Un 10% del derecho? Efectivamente. Ahora, eso sin considerar otra aspiración y otros temas ahí. Al 5 estaban calculando mis colegas acá, 5%. ¿Cómo se vería eso en el territorio? Una medida administrativa que, según los balances que tiene la Dirección General de Agua, deberíamos prorratear el derecho al 5%. Cambiaría de todo la vocación productiva del territorio y habría que hacer una reestructuración completa del uso de la cuenca. Efectivamente, una definición bastante dura con lo que hoy día tenemos. Ciertamente. ¿Alguna pregunta, comentario del curso? ¿Cuáles serían las alternativas más factibles en la zona de poder realizar recarga de los acuíferos? Mira, aparte de eso, es un dato que tenemos acá, disculpen, de la calidad del agua. No la alcancé a incorporar, pero lo voy a leer textual de lo que tenemos. Sobre todo el tema de los metales. Tenemos arsénico que está bajo la norma de agua potable, plomo que está bajo la norma de agua potable, hay molibdeno de manera intensa, sobre todo en el sector de la cuenca de Choros, que es el tema de las descargas de los relaves mineros. En la mayoría de los casos el hierro y manganeso se encuentran sobre la norma, sobre todo el manganeso está en concentraciones especialmente altas. El cromo, el plata y zinc están relativamente parejos. Esos son datos que no están en la presentación, pero es importante. Una alternativa sería poder reutilizar los relaves mineros de alguna manera, tener una recuperación de esas aguas una vez utilizadas por las empresas y poder de alguna manera infiltrarlas en el terreno previo tratamiento para que no afecte la calidad de las aguas existentes. Eso es una idea muy genérica, no sé si es factible de lograr, pero podría ser una alternativa. Súper. Gracias. Yo me hubiese imaginado que eso debiera estar como que normado. Es decir, empresas mineras que hacen uso de agua, sobre todo en situaciones de cuenca y de acuíferos como el que se describen en el trabajo que ustedes hicieron, que fuese una exigencia, digamos. Mejorar las aguas de las cuales hacen uso y a través de algún mecanismo contribuir a la recarga de los acuíferos. Desconozco si hay una norma que los obligue actualmente, no sé si los colegas de la DGA nos podrían orientar en ese sentido, pero lo que sí están utilizando mucho, sobre todo en la zona norte,
de la región de Antofagasta están utilizando agua de mar y la están desalinizando y utilizando. El tema es que no hay un tratamiento posterior a las aguas ya utilizadas, sobre todo la empresa minera y la agrícola, que tiene una gran concentración de químicos en sus tratamientos. No sé si, creo, y no creo estar tan equivocado, que ese es el camino que debiéramos ir viendo en el futuro como país en estas zonas. Gracias, don José, súper. Bueno, y ahí el tema de las mineras también es complejo porque, por lo que recuerdo, es como si tú tienes una actividad minera en el fondo y encuentras aguas subterráneas, en el fondo también haces uso de esas aguas porque son parte en el fondo de tu concesión minera, ¿no? Entonces, claro, generalmente, antiguamente, cuando había más agua en el norte, chocabas con agua y la utilizabas para tus procesos, ¿no? Y esa agua, bueno, claro, se va reutilizando dentro de lo que se puede, pero que yo sepa, tampoco se hacía un tratamiento efectivo antiguamente, no sé si ahora, en realidad. Y el tema es, por ejemplo, cuando tenemos labores mineras, como evidentemente en una zona de acuífero, por ejemplo, si está abajo de un lecho de un río, por ejemplo, o muy cerca de un lecho de un río, por ejemplo, la de la mina Candelaria, en Tierra Amarilla, está súper cerca del lecho del río, pues. Efectivamente era una mina que tenía mucha agua y mucha filtración de agua todo el tiempo. Y el río, obviamente, la verdad es que desapareció ese río, porque la filtración también es importante en esas zonas, ¿no? Cuando se conecta muy directamente como las labores mineras con los ríos o con los acuíferos, como un agua superficial o subterránea en el fondo, la interacción es súper directa igual, pues. Entonces el impacto es importante y bueno, ese es como un comentario al mar. No sé, profesor, eso era lo que teníamos para presentar, más el informe que le enviamos vía correo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Súper buen trabajo. Felicitaciones también. El nivel de las presentaciones ha estado excelente. Muy buen trabajo. ¿Hay algún grupo aún que no me haya enviado la presentación y que esté listo para mostrar su trabajo? Profe, una acotación. La plataforma dice que la clase finaliza a las 11 con 1 minuto. No sé si eso será automático porque ya estamos a 4 minutos y no sé si algún grupo quizá que esté en plena presentación se corte la clase automáticamente. Solo una acotación. Claro, pucha, que tuvimos la conversación inicial para coordinar los temas de el curso o diplomado en general. Entonces, Oscar, nos quedan 3 minutos. Aquí no sé cómo proceder. ¿Van a dar más tiempo, profesor? Ya. Esperemos que no se corte. Tengo aquí la del grupo 1. Cuando usted Sí, quiera, lo que pasa profe. es que nosotros... No sé si lo hacemos después de la pausa, dependiendo de lo que diga Oscar o...
o lo hacemos en 3 minutos la exposición. Ya. Sería bueno tomar una pausa, porque ya llevamos más de una hora para poder descargarlo y todo después. Quisiera pedirle los últimos minutos después de una pausa de 10 minutos para terminar con la presentación del grupo 1. No sé si hay otro grupo. El grupo 2 también, profesor, después. Grupo 1, grupo 2. Y por los minutos que tuvimos al principio de coordinarnos, y para poder hacerlo lo más rápido posible y terminar con las presentaciones. Grupo 7 igual, Entonces, cortito va a ser lo nuestro, sí. ¿a qué hora nos contamos, profesor? A las 11:10. Ya no. Muchas gracias por la flexibilidad. Nos vemos en 10 minutos.